Voy a revisar muy bien que no tenga ningún mensaje en WhatsApp. Lo que hice fue filtrar mi WhatsApp por Venezuela, por Maduro. Uy, no filtré Chávez. No filtré Chávez. Chávez. Me salí de los grupos porque estaba en grupos venezolanos. He eliminado un montón de mensajes. He cambiado de nombre a todos mis contactos que decían, por ejemplo, Javier Venezuela o Javier VZLA. ¿Quién te espera? ¿Reservación de hotel tienes? No, tengo una carta de invitación. ¿Te invito? El señor Javier Escalante, amigo mío. ¿Ah? ¿Quién es él? Amigo mío. ¿Dónde está él? En San Cristóbal. Buen día, buenas tardes, buenas noches, ladies and gentlemen, en el momento del día que estén. Espero se encuentren bien. Yo estoy a 250 kilómetros de Bogotá en dirección norte y no grabé la salida de Bogotá porque estaba lloviendo, porque hay mucho tráfico y lo estoy grabando ahorita con este paisaje espectacular. Les quiero comentar que, como verán, estoy manejando la bicha. Eso quiere decir que obviamente le hemos solucionado el problema de que se apagaba, se encendía. Y yo había preguntado a un montón de amigos en Perú, en Argentina, pero Marcelo se quedó revisándola acá en Bogotá y encontró finalmente que el problema era el botón. El botón tenía mucha mugre y ya se había pegado ahí, entonces eso hacía que prenda, apague, sin ningún patrón, digamos. La llanta también estaba en cero y el mismo Marcelo le hizo algo que acá se denomina el Paisamatic, que es una forma ingeniosa y rudimentaria de sellar la llanta con una cámara o con un neumático, como le dicen acá. Y le dicen paisa porque los paisas tienen ese tipo de soluciones ingeniosas para arreglar algo. Les dije hace un ratito que estoy yendo al norte, ok, todo asfalto, no voy a grabar mucho porque, damas y caballeros, ladies and gentlemen, vamos a entrar al vecino país de Venezuela. Es así, vamos a entrar a Venezuela. Es un país que le tenía muchas ganas y es increíble que ya esté a un día de cruzar a este país. Me genera mucho interés, mucha intriga, ya que por la situación económica y política de Venezuela está siendo un poco complicada la entrada al país. Pero antes es imprescindible colocarle un filtro de gasolina que me regaló la empresa Purmotos. Lo primero que quiero contarles es que no puedo apretar mucho esta maleta cuando la voy a cargar ahorita. ¿Por qué? Porque normalmente yo tengo el dron ahí y ahora la he pasado para acá. Y ustedes dirán, ¿qué has hecho? ¿Por qué has hecho eso? La razón es que no se puede entrar a Venezuela con dron. Es decir, si el gobierno de Venezuela te chapa con el dron, frito pescadito, te lo quita para siempre. Por eso lo he puesto acá. No lo voy a ajustar mucho porque no quiero romper nada. Pero qué belleza, Colombia. Miren, atrás hay una curva muy cerrada y venía y el caballo se metió. O sea, yo pensaba que se iba a quedar en el otro lado y se metió. Creo que porque está con su cría, ¿no? Y bueno, damas y caballeros, con este paisaje hermoso les tengo que contar. Como ustedes saben, la situación económica, social en Venezuela está mal desde hace muchos años, pero en estos últimos meses está un poco más complicada aún. Para darles un ejemplo, ahora que voy a entrar, es muy probable que me hagan una entrevista y que me digan dónde vas a ir, qué vas a hacer, cuánto tiempo, cuánto dinero tienes, a dónde vas y tal. Lo siguiente es que puede ser que en esa entrevista me revisen el celular, ojo, me revisen el celular y busquen por ahí algún video, alguna foto, alguna conversación en el WhatsApp con algún amigo donde yo mencione a Venezuela
es por eso que tengo que incluso borrar los chats que tengo con algunos amigos venezolanos. Y yo tengo muchos amigos de Venezuela en Perú. Incluso estoy metido en chats de WhatsApp de puro venezolanos. Estoy infiltrado ahí donde hablan de cómo va la situación y tal, ¿no? Porque me interesa. Entonces tengo que borrar todo eso. Nada va a hacer, así sea muy complicado entrar, nada va a hacer que yo no lo intente y que no quiera conocer ese país. Y sí que iba a ser complicado entrar, y más siendo peruano. Hoy día ya se me hizo muy tarde, almorcé, se me hizo tarde, y además las pastillas de freno delanteras me he dado cuenta que tienen una tirita ya, tengo que cambiarlas. Hablé con un amigo allá en Cúcuta, a donde voy, las vamos a cambiar y ya me voy más tranquilo mañana. Ya casi... Sí, no, ya estaban listas. Pero ya casi a romperse, ¿no? Sí, ya estaba. Se me llevaba el ¿Cómo fue rayar el disco. disco? Buen día, buenas tardes, buenas noches, ladies and gentlemen. Espero estén teniendo un gran día. Me quedé en Cúcuta compartiendo con unos amigos. Me quedé en la casa de Cristian con su esposa y Juancho, unos tipazos. Y ahora me estoy yendo a Venezuela, que está de acá a unos 10-15 kilómetros. Una locura, el último país de Sudamérica, lo cual significa mucho para mí. Pero antes quiero hablar un poco de Colombia y lo que significó para mí este viaje, que me devolvió la ilusión de la aventura extrema. Si tendría que resumir mi paso por Colombia, diría salvaje. Ni bien entré, ya tuve que cruzar unos ríos con canoas. Después me metí a la Macarena, que es una zona de guerrilla. Después la zona de derrumbes del Calvario, varios ríos, varias cascadas ahí. El puente en Suezca, el planchón de Puerto Berrío a Puerto Nare, los puentes en Medellín. El dron se me quedó en un árbol. Vamos, querido. Ha sido como un viaje muy extremo y muy lindo, porque me ha recordado a mí cuánto me gusta ese tipo de viajes. Y ahora empezamos una nueva experiencia con un nuevo país, Venezuela. Regresa pronto a Colombia, potencia mundial de la vida. Sí, voy a regresar. Voy a estar en Venezuela, de ahí regreso a Cúcuta. Mr. Javier, malas noticias. Acá me dicen que a los peruanos nos están pidiendo visa para entrar a Venezuela. Estoy en Colombia todavía, pero acá me están avisando que nos están pidiendo visa a los peruanos. Argentinos no, ecuatorianos no. Peruanos, yes. Yo les voy a decir a una voz salida que si quieres que ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? sí o no. Como no se llama. Es que no ha entrado ningún peruano, creo, a Venezuela últimamente. Sí. No entra. No me digan que me van a quitar el sueño de conocer la Gran Sabana, por favor, no me digan eso, ¿eh? Toda la fe y la esperanza puesta en Venezuela. Bueno, les quiero comentar que, como les había dicho, tengo muchos amigos venezolanos y conocí a uno de ellos en mi paso por Perú. Y bueno, ahora estoy acá en mi maleta, tengo... ¡Todo bien! La buena, parce. Y bueno, en mi maleta tengo una crema de Mr. Alexis para su hija. Su hija se accidentó y la tuvieron que operar, entonces necesita una crema para las cicatrices y tal. Y acá en Venezuela no se consigue, y si se consigue es muy costosa. Entonces la tengo desde acá, desde Perú, la he traído. Y tenía las ganas de enviársela acá una vez que llegue a Venezuela, pero... He estado ya viviendo acá en Lima, en este hostel, más o menos 20 días, y he hecho una amistad acá con Mr. Alexis, que está acá a mi lado, quien me ha ayudado a solucionar un tema con el dron
y con mi laptop. Él es Mil Oficios. Voy a aprovechar el momento, como vas a viajar a Venezuela, para enviar esta crema que le voy a enviar a mi hija para una pequeña cicatriz que tuvo un pequeño accidente hace días, y entonces aprovecho la colita y enviar este recado que ella me encargó, pues. Bueno, yo lo llevo. Okay, mi muchas mochila es grande. Ok, gracias. Nos vemos, Mr. Alex. Si no entro, va a venir mi amigo Javier y se la va a llevar. Entonces, por ese lado estamos bien. Pero todavía tengo la fe. No, tan cerca y tan lejos. Tan cerca y tan lejos. Venezuela querida, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué Perú y Venezuela? ¿Por qué Perú y Venezuela tienen esas cosas? Yo justo quería entrar para demostrar cómo son los venezolanos, porque tengo grandes amigos allá y sé cómo son, y ojalá me dejen pasar. Vamos a ver. Soy peruano y dicen que necesito visa para entrar. ¿Será? ¿No será? Ya selló la salida de Colombia. No, porque ellos me dicen que necesito visa, entonces he venido a preguntar mejor. Usted va hacia Colombia, pasa. No, yo voy de Colombia a Venezuela. Usted es peruano, ¿no? Yo soy peruano. Claro, visa consular. Tienes que ir allí al consulado en Cúcuta a solicitar la visa. ¿Y los argentinos, ecuatorianos no necesitan? Solo los peruanos. Peruanos, otras nacionalidades. En esas está Ya está bien. Gracias. Nos vemos. Bueno, damas y caballeros, queda volver a Cúcuta y averiguar con el consulado, dependiendo de si me dicen, no sé, son 30 días para que te dé la visa. Bueno, ya fue. Si me dicen es una semana o algo así, seguimos viaje, si no, ya no. En esos días vencía la estadía de mi moto en el país, así que fui a la DIAN a renovar las fechas. Bueno, damas y caballeros, nuevas noticias. La DIAN acepta que se ha equivocado en el tipeo. Aceptan que se han equivocado en el tipeo, pero dicen que el sistema es el sistema. Dicen que el sistema es el sistema y hay que hacerle caso. Y que lo que dice ahí ya no se puede mover. En otras palabras me dicen, me he equivocado tipeando, pero tienes que pagar una multa. Tienes que acercarte ahí a la oficina, hablar con el jefe, a ver si él te acepta de modificar el sistema. No lo creo. Yo no me equivoqué, se equivocó el de la DIAN de Ecuador, pero ustedes son de la DIAN. Sí, pero yo no fui, yo no puedo hacerme responsable. Tienes que pagar. Es la primera vez que alguien dice, bueno, me equivoqué tipeando las fechas, pero como ya no puedo cambiar mi sistema, tú tienes que pagar una multa. Es una broma esto, es un chiste. O sea, no puede ser, ¿no? Entré a Colombia por la frontera con Ecuador. La DIAN, que es la aduana de Colombia, me dio un permiso de 3 meses. Ellos registran tu entrada y el tiempo que te vas a quedar en su sistema, y aparte te dan una hoja firmada con la persona que te dejó entrar y con el sello de la DIAN. El tema es que cuando yo voy a salir de Colombia y entrar a Venezuela por la frontera en Cúcuta, me dicen que el papel tiene una fecha diferente a la del software. En el software mi estadía ya está vencida, por lo cual tengo que pagar una multa, y en el papel que tengo yo no. Sin embargo, este papel está firmado por la persona que me dejó entrar y con un sello de la DIAN, es decir, es un papel válido. He venido primero a pedir información sobre las visas y después recién voy para allá, que está muy cerca el tema para pagar la multa. Pero primero acá hay un montón de gente afuera, adentro. Señora, chao. Gracias. Esa señora vale la pena, es una chimba. No sé si está bien dicho chimba. Tengo una desagradable noticia y una muy buena. La buena es que el cónsul de acá es motero. Entonces me atendieron
y me dieron la visa para Venezuela, ya la tengo por un año. He tenido que hacer un montón de papeles, eso sí, pero ya la tengo. Y la otra noticia desastrosa es que fui y hablé con empleados de la DIAN. Y me dijeron que ellos no podían hacer nada y que hable con el jefe. Fui en horario de trabajo, ojo, ¿eh? Y me dijeron, no, el jefe no está, ha salido no sé a dónde, chao. Y la chica intentó llamar al jefe, no le respondió, llamó a otra persona y al final me dijo, mira, yo no te puedo solucionar nada, ven mañana, habla con el jefe. Lo peor es que voy a tener que pagar y tengo que llevar mi moto a un estacionamiento de la DIAN, después pagar 30,000 pesos para que lo saquen de ahí, después traerlo de nuevo a la DIAN, y todo ese proceso me va a tomar 2 días más. O sea, no solo es que voy a pagar $50, sino es que tengo que hacer un montón de pasos por algo que yo no tengo la culpa. La primera vez que fui a hablar con el jefe, incluso en horario de trabajo no estaba. Fui la segunda vez, comenzamos a hablar y él me dijo que no se podía hacer responsable de lo que habían hecho sus colegas en la DIAN de la frontera con Ecuador. Incluso él siendo jefe, incluso perteneciendo a la misma institución, él no se hacía responsable. Y me recomendó comunicarme con la gente que me había dado la entrada para hacer un reclamo o para modificar la fecha en el sistema. Le pregunto, ¿cómo me comunico con ellos? ¿Usted sabe cómo comunicarse? Me dice, no. Y es ahí donde yo me molesto y le digo, si ni siquiera usted, que es jefe, sabe cómo comunicarse con ellos, imagínense yo. Y le digo, mire, el sistema informático de la DIAN está mal. Si tú pones la fecha de inicio acá y pones la duración en días, la salida se debería calcular automáticamente. No debería haber un error en el sistema como lo hay, porque el error está en el sistema. El sistema le habían puesto una fecha inicial, 90 días, y en el sistema no llegaban a contar los 90 días, contaban como 22, creo. Eso es un error garrafal de un sistema informático que cualquier ingeniero de sistemas lo puede detectar. Es un error infantil. Yo soy ingeniero de sistemas. Le dije, ese es un error de su software. El segundo error que ni siquiera debería existir es que si pones la fecha de inicio 90 días, la fecha final te debería botar un error si tú pones una fecha diferente a esos 90 días que te están dando de permanencia, pero ya no debería existir porque debería estar bloqueada. ¿Por qué está abierta a cambiar la fecha de salida? No lo sé. Le dije eso, le dije que su sistema informático estaba mal y eso ya no le correspondía solo a la DIAN de la frontera con Ecuador, sino a la DIAN en general, que tenían un sistema informático errado, malo. En ese momento empezó a llamar a personas que trabajaban para él y al cabo de unos minutos me dijo, está bien, lo vamos a ver nosotros. El día siguiente me llaman y me dicen, está resuelto, puede seguir viaje. Todos los que vayan a viajar a Colombia y vayan a entrar al país por las diferentes fronteras, revisen que la fecha del sistema tenga los 90 días, es decir, que el sistema haya contado bien y que en la hoja que les den las fechas coincidan con ese sistema. En 2 meses, parcero, una vez más, muchas Todo gracias. bien, mi hermanito, gracias. Cuídese mucho, cualquier novedad ahí está, usted me escribe, cualquier nota, cualquier vaina, ya tenemos gente, cualquier joda. Perfecto, muchas gracias. Cuídese bastante. Nos vemos, mi hermano. Nos vemos en unos 20 días, 25. Ya nos vemos. Bueno, damas y caballeros, buen día, buenas tardes, buenas noches. Espero se encuentren muy bien en el momento del día en el que estén. Yo me estoy dirigiendo de nuevo a la frontera de Colombia con Venezuela para hacer mi entrada al vecino país. Pero primero creo que debo hacer una revisión. Me había olvidado esa vez. Yo creo que lo he borrado todo, pero voy a revisar muy bien que no tenga ningún mensaje en WhatsApp. Lo que hice fue filtrar mi WhatsApp por Venezuela, por Maduro. Uy, no filtré Chávez. No filtré Chávez. Chávez. Tengo algo de Chávez. No. También filtré por VZLA, porque algunas veces había apuntado como Venezuela. Me salí de los grupos porque estaba en grupos venezolanos
He eliminado un montón de mensajes de TikToks que yo les pasaba ahí o que ellos me pasaban o de amigos que me pasaban, videos o tal, los he eliminado. He cambiado de nombre a todos mis contactos que decían, por ejemplo, Javier Venezuela o Javier VZLA. He cambiado todo eso. Caballero, buen día. A ver. Esta es una carta de invitación, no voy a mostrar lo que hay adentro, pero tengo que mostrarlo en migración, que alguien de Venezuela me está invitando a entrar al país. De hecho, para sacar la visa también necesité eso, me pidieron como requisito, si no, no me daban la visa de Venezuela. Migración y aduana de Colombia, check. Ahora vamos a migración de Venezuela. Es muy probable que ahí me hagan una entrevista para ver qué voy a hacer allá. Ahí tengo que mostrar, como tengo internet todavía, tengo que mostrar mis redes sociales, YouTube, Instagram, mostrar mi carta de invitación si es que me la piden, si es que me hacen la entrevista y todo. Ay, Venezuela, Venezuela, tan cerca y tan lejos. Ahora sí me siento muy tranquilo. Creo que ahora sí vamos a entrar, damas y caballeros, ladies and gentlemen. ¡Epa! Buen día. Buenos días. Buen día, caballero. ¿A dónde vas? Voy a San Cristóbal ahorita. Ya tengo la visa. La otra vez... ¿Te regresaron de aquí? Caballeros nomás, pero me ayudaron igual. ¿Quién te espera? ¿Reservación de hotel tienes? No, tengo una carta de invitación. Te invito. El señor Javier Escalante, amigo mío. ¿Ah? ¿Quién es él? Amigo mío. ¿Dónde está él? En San Cristóbal. ¿Cómo nuevo? Tranquilo, para la foto ya, mire, por favor. Buenas. Está un poco amargo este tipo, ¿no? ¿Qué tiene? Pasé a un cuarto privado donde el jefe me iba a hacer una entrevista. A San Cristóbal. Voy a viajar. De ahí me voy a la Gran Sabana. Tuve que pasar a un cuartito ahí donde fue como un poco hostil, no sé si hostil, no llegó a ser hostil, sino que preguntas cortantes, así, ¿dónde viene? ¿Dónde va? Sí, esto, no me miraba, así como que pum, 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 pum. Ahí dejé la carta de invitación. Y ustedes se preguntarán si hacer todo esto para entrar a Venezuela vale la pena. Bueno, más adelante tendrán esa respuesta. Bueno, damas y caballeros, acá ya estamos en Venezuela, ojo, ¿eh? Muy cerca a Colombia, pero ya en Venezuela. Este es el primer pueblo, la primera ciudad que visitamos. Todos los establecimientos abiertos, servicios de taxi. La niña está yendo a la escuela. Hay movimiento regular, ahí hay un restaurante, 3 talleres mecánicos, lavado de autos, todo tranquilo, ¿no? Disculpe, buen día. ¿El centro cívico es acá? Señor. ¿Este de acá? Sí. Para sacar copias, eso. Mire, cuádrese aquí, mi amor. Toma la motico, vaya al antico y va al centro cívico, vaya. Ya, gracias. Gracias. La verdad no sé ni por qué tengo que venir al centro cívico. Creo que es para sacar copias y algo más, no sé. Soy muy volado, ¿ah? Muy volado. Ah, para sacar copias. Buen día. Oye, el número lo dejó para meterlo, para verlo cuando esté la Gran Sabana por ahí. Ah, gravedad 11. Sí. Anótelo ahí para saludarlo cuando esté la Gran Sabana. Claro, ahí van a ver los videos. A mi papi, ¿no? Papi. Si a mí me dicen mi papi, Dios mío, no me voy nunca de acá. No lo pongo gravedad. O mi amor, mi... Dice mi amor, se le dice papi, mi vida, papito y la corneta. Osito. Osito. Ay, Dios mío. Osito ya no creo, ¿ah? Osito. ¿Cómo se le va a decir osito? No. Osito. Qué malo.
Caballero, muchas gracias. Que Dios lo lleve. Gracias por tratarme así. Nos vemos, señora. Ahí estamos, en contacto. Allá que vaya gente buena para Tiene la tarjeta de aquí. Sí, sí, ya la tengo guardada. Muchas gracias. Gracias. Muy amables, muy chévere. Se rieron de todo conmigo. Acá la señora también que me dijo, deja tu moto ahí, nomás no te preocupes. Miren, le he dejado ahí. Con todo el GPS, con todas las cámaras, todo un ratazo estaba allá. He comprado mi seguro y le he sacado fotocopia a algunas cosas. Seguro de la moto. Le saqué fotocopia a algunas cosas para dejarla en la CENIAT, que es donde voy a hacer la importación de la moto. A mí me habían dicho que acá eran como muy amables, muy reilones, todo. Y dicho y hecho. Señor, gracias. Nos vemos, gracias señora. Sí, ya lo tengo claro. Buen consejo. Nos vemos. Bueno, el señor me dijo que no muestre nada de dinero, menos dólares, tenga como mi cartera escondida y que no tenga tanto dinero en mi billetera. Bueno, eso ya me habían recomendado varios, Como ustedes sabrán, la moneda acá en Venezuela son los bolívares, pero se maneja dólares en todo el país. O sea, ya casi, digamos que no es oficial, pero la moneda que usan todos es el dólar. Por ejemplo, en algunos negocios, si tú les das 50 dólares y vas a comprar algo de $1 o de $2, un agua, qué sé yo, no van a tener para darte cambio. Entonces mi querido canciller en Cúcuta ayer me hizo cambiar 60 dólares en billetes de 1. O sea, tengo 60 billetes de 1 ahorita. Claro, porque imagínense ustedes, para que tengan conocimiento, que un funcionario público acá en Venezuela gana 30 dólares por mes. O sea, por mes. Si no tienen cambio de esos 20 o 30 dólares, te van a dar en bolívares. Y los bolívares ahorita están muy devaluados. CENIAT, eso, así me gusta. Imagínate, ¿me escuchas? Sí, ya te me estoy imaginando. No, estos son techos venezolanos. ¿Lo reconociste al toque? Tanto tiempo esperando este momento, Se fue la señal y se cortó la comunicación. Él es mi gran amigo Néstor, que es de Venezuela. Él aparece en muchos videos del canal, muchísimos. Sin él, sin Iván, sin Pablito de Argentina, no hubiera podido hacer este viaje. Me han ayudado, pero muchos, son mecánicos A1. Ingresar a Venezuela es muy importante porque es el último país de Sudamérica y cruzarlo y recorrerlo es como una confirmación, y es una confirmación que tomé una buena decisión hace 3 años al dejar mi trabajo y dedicarme a esto. Y vamos a recorrerlo y a gozarlo. Ahora nos vamos a San Cristóbal a ver a mi gran amigo Javier también. Estamos oficialmente la bicha y yo en Venezuela, damas y caballeros. Oficial, es oficial. Después de manejar aproximadamente 1 hora por asfalto, estoy yendo a la casa de un amigo mío muy entrañable. De hecho, fue una de las primeras personas que me habló hace 2.5 años para ofrecerme ayuda. Sí, no se puede pasar por acá, ¿no? Me jugó una mala pasada Maps.me. Me parecía raro que me dijera por acá: señor, ¿por acá se puede llegar a Tavira? Sí. Por ahí. ¿Sigo nomás? Ajá, por el puente derecho. Y normal, ahí pase todo. Le dice por dónde está arriba. Ya, está bien, gracias señora. Bueno, el tema es que podría ir por otro lado, pero el mapa me envió por acá porque era más corto. Es como que puedo dar una vuelta o meterme de frente. Y fiel al estilo de Travesuras 11, nos vamos a meter por acá. A ver, nunca he cruzado uno de estos puentecillos. Ah, no, tranquilo. No pasa nada, no pasa nada. Me decían que en Venezuela era difícil encontrar off-road. Y miren, es que esta moto y yo tenemos una conexión con el off-road, que así no lo busquemos. Y este bichanguito también, mi celular,
Mi celular, que es el mejor, nos lleva por caminos. Sí, ya estamos disfrutando de la tierra en Venezuela sin querer, sin querer. Eso, qué lindo. Así me gusta. Eso. Vamos, vamos por caminos de tierra. Oye, esto tampoco. ¡Ah! No te me metas, perrito. No, yo no sé si es por... Yo creo que tengo que preguntar, ¿ah? Izquierda, dice. Ah, no, ¿estoy bien? No, pero por acá no es ya. Seguimos nomás. Ah, no, no era tan hondo, no era tan hondo. ¿Dónde estoy yendo? Mamita querida, no, por acá ya no hay carretera, ¿no? ¿O sí? ¿Y los carros por dónde? Por acá no pueden entrar carros. ¿De dónde salieron? Felizmente está seco, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, vamos a meterle. Sube, sube, por favor. Vamos, vamos. Eso. Miren esta vista de San Cristóbal. Uy, es bonito, ¿ah? Vamos a apreciar acá. Es muy bonito, todo verde, muy, muy lindo, ¿ah? Estas son las ciudades que más me gustan a mí. Se ve muy bonito porque las casas, o sea, los pobladores respetan el color. Por ejemplo, el color de las tejas. Por este lado todas las casas son de fachada blanca. Se ve uniforme, se ve una ciudad bonita. Por acá ya estoy yendo sin mapa ya. El mapa ya me manda por otro lado, pero yo creo que es por acá. Hay huellas al menos. ¡Woohoo! Creo que voy a salir, me parece. No puedo creer. ¿Qué hice? ¡Upa! ¡Oh, oh, oh! ¡Yee! Comenzamos bien, Venezuela, ¿eh? Señora. La señora dice, ¿y este de dónde salió? ¿Qué le pasa? Bravo. Bien, bicha, bien, bien, bien. Lo hemos hecho bien. ¿Qué pasó? ¿Qué hace acá? Esperándolo. Ah, acá. ¿Todo bien? Un gusto, después de 2 años más, ¿no? 2 años más. Desde que inició el proyecto, 2 años y medio. El primer capítulo. Desde el primer capítulo. Sí, qué bueno, por fin nos conocimos. Por fin, después de tanto tiempo. Bienvenido. ¿Es realidad usted? Ya. Sí, es realidad. No me pellizco. Es realidad. Ah, tengo que darle otro abrazo. ¿Por qué? ¿Por qué? De parte de Charlie. Ah, del Cineguan. ¿Sintió el lado oscuro o no? El lado oscuro. El lado oscuro del Cineguan. Para ustedes están locos. Lo de Ecuador. No. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Disfruta de Venezuela. Pude entrar. Qué bueno. Con su ayuda, con la ayuda del canciller. Qué bueno. Un poco complicado, pero bueno. Con la ayuda de Javier le hicimos llegar la crema que traje desde Perú a la hija de Alexis. Y para ustedes, hasta el momento, ¿ha valido la pena ingresar a Venezuela?